Mi hija prefiere a sus suegros porque dejarán una gran herencia a sus hijos, pero ahora llama histérica porque estoy regalando mucho dinero al resto de nietos de la familia. Soy un hombre de 61 años que dirige un negocio de electrónica que me dejó mi padre. Es moderadamente exitoso, pero en los últimos años, el negocio ha mejorado considerablemente. No le dije a nadie al respecto porque quería que fuera una sorpresa. Tampoco he cambiado nada de mi estilo de vida, sigo viviendo de manera bastante modesta, como antes. No es que sea tacaño ni nada por el estilo, simplemente me gusta vivir como la mayoría de las personas de clase media. Así es como me siento cómodo y como fui criado. No soy de los que presumen, lo cual es todo lo contrario de mis consuegros. Mi esposa y yo solo tenemos una hija, de 35 años, pero, desafortunadamente, ya no nos llevamos bien. Se casó hace un par de años, y este chico y su familia realmente la cambiaron. Vienen de una familia que tiene fortuna generacional, son bastante pretenciosos, y está claro que no les caigo bien. Por eso, no interactúo mucho con su familia, porque sé que no soy bienvenido allí. Desafortunadamente, esto también significa que mi hija no me visita mucho con mis nietos debido a la tensión entre nuestras familias. Incluso cuando lo hace, constantemente intenta convencerme de que viva como su familia política, y eso siempre termina en discusiones. Yo estoy feliz con mi estilo de vida, pero eventualmente mi esposa tiene que intervenir para calmar las cosas. Esto siempre deja un mal sabor de boca. La semana pasada, la pelea que tuvimos fue realmente grave porque mi hija dijo muchas cosas desagradables. Por lo general, mi esposa, que es neutral en la mayoría de los casos y no le gusta involucrarse, tuvo que decirle a nuestra hija que estaba cruzando la línea. Todo comenzó, como de costumbre, con ella diciéndome que me jubilara porque tengo 61 años y sigo trabajando, y que eso no queda bien para la familia, porque parece que no puedo retirarme porque no tengo dinero suficiente. Le respondí de manera muy directa que no me importa cómo se vea ante otras personas, especialmente ante esas personas superficiales de las que no me importa su opinión. Al fin y al cabo, es el negocio de mi padre, así que voy a dirigirlo mientras pueda, y no me importa si alguien tiene un problema con eso. Entonces mi hija estalló y me dijo que no podía tolerar más esto, especialmente cuando sus suegros siempre habían sido tan buenos con ella. Dijo que incluso le habían dicho que dejarían una gran herencia para sus hijos. Por otro lado, yo estaba ahí, insultando a estas personas, que solo querían lo mejor para ella, y llamándolos superficiales cuando no tenía idea de lo que habían hecho por ella. Luego empezó a burlarse de mí, diciendo que incluso si quisiera, no podría permitirme hacer lo mismo por ella y mis nietos. Como ya había dejado claro que no me importaban sus opiniones, iba a asegurarse de que no me involucrara en la vida de sus hijos. Las únicas personas que serían consideradas abuelos serían sus suegros. Me llamó inútil, dijo que le daba vergüenza tenerme como padre y habló de cuánto tuvo que luchar mientras crecía. Mencionó cómo tuvo que trabajar en 2 empleos mientras estaba en la universidad porque mi negocio estaba pasando por un mal momento en ese entonces, y por eso no pudo rendir tan bien académicamente como esperaba, aunque tenía potencial. Me dijo que me culpaba por todos sus fracasos, y que ahora iba a poner fin a esto porque yo solo era una vergüenza para ella. Fue entonces cuando mi esposa intervino y le pidió a nuestra hija que se disculpara, pero ni siquiera le importó. Simplemente, se fue sin mirar atrás. Solo agradecí que mis nietos no estuvieran allí para ver y escuchar todo esto, porque ambos tienen menos de 10 años y realmente no me hubiera gustado que escucharan algo de eso. Después de eso, estuve afectado un par de días, pero luego tomé una decisión. Todo lo que había estado ahorrando para ella y mis nietos, se lo iba a dar a mis otros familiares. Después de todo, como tiene a sus suegros para cuidarla, probablemente no necesitará el dinero que había estado apartando. Así que comencé a contactar a mis otros nietos, básicamente, los nietos de mis hermanos. Aunque no estamos estrictamente relacionados, sigo queriendo a esos niños, y no creo que esté haciendo algo malo en lo más mínimo. No todos tienen suegros ricos que los respalden de por vida. Pensé que bien podría dejar algo a la parte de mi familia que realmente me necesita y que no se avergüenza de mí. Mis hermanos, sobrinas, sobrinos y sus parejas han estado muy agradecidos conmigo, dándome las gracias una y otra vez. La verdad, me siento muy bien por ello. Pero de alguna forma, supongo que alguien debió contárselo. Mi hija se enteró y me llamó ayer en un completo ataque de nervios por teléfono. Al principio, solo confirmó lo que ya sabía. Luego, cuando le dije que, efectivamente, había estado dando una gran cantidad de dinero al resto de la familia, empezó a alterarse conmigo. Me dijo que era una locura que tuviera esa cantidad de dinero y nunca se lo hubiera dicho. Entonces le expliqué lo que realmente había planeado hacer. Había estado apartando ese dinero durante los últimos años, para sorprenderla en unos años y hacerle saber que lo estaba guardando para ella y los niños. Pero ahora, dado que sabía que sus suegros la respaldaban, supuse que probablemente ya no lo necesitaba. Entonces empezó a disculparse conmigo, diciendo que se había pasado ese día, pero yo estaba tan afectado por su comportamiento que ni siquiera respondí. Simplemente, colgué y luego la bloqueé.
Desde entonces, ha estado llamando a mi esposa, intentando hablar conmigo y disculparse, e incluso tratando de manipularme emocionalmente, diciendo que, al final del día, sigo siendo su padre, y que mis nietos biológicos estarán muy molestos cuando se enteren de lo que ha pasado. Pero no creo que siquiera vaya a estar presente para entonces, así que eso no hace diferencia para mí. Mi esposa cree que, aunque no le dé el dinero, al menos debería arreglar las cosas con ella. En este momento, no siento lo mismo. Mi esposa piensa que estoy arruinando nuestras posibilidades de estar involucrados en la vida de nuestros nietos, al enredarme en esta guerra de egos con mi hija y que debería simplemente perdonarla. Puedo entender su punto de vista, pero realmente me dolieron mucho las cosas que dijo mi hija, así que no quiero ceder. Me siento terrible porque siento que estoy siendo mezquino, pero también sé que ella no se merece el dinero. Actualización 1. Hablé con mi esposa y le dije que voy a mantener mi decisión. Con todo lo que dijo mi hija el otro día, me sentí realmente insultado y humillado, y no creo que esté haciendo nada malo. No es como si ella fuera a quedar completamente desamparada si decido regalar este dinero. Como ella misma dijo, tiene a sus suegros, y además, su esposo gana bien y ella también. Realmente no entiendo por qué necesita mi ayuda económica con todo lo que ya tiene, especialmente después de cómo me insultó. Es muy ingenuo de su parte esperar que la perdone. En cuanto al dinero, había estado ahorrando alrededor del 20% de mis ingresos mensuales durante los últimos años, desde que mi negocio comenzó a prosperar. No había prestado mucha atención a cuánto había acumulado, simplemente iba guardando el dinero sin pensar mucho. En gran parte, lo hacía por lo que mi hija solía decir sobre que no podía apoyarla económicamente cuando estaba en la universidad. Me sentía mal al respecto, aunque en ese entonces le envié lo poco que pude. Desafortunadamente, debido a un par de malas inversiones y las condiciones económicas en ese momento, mi negocio estaba atravesando pérdidas significativas. Naturalmente, no podía ayudarla mucho porque vivíamos al día, y también tenía que pensar en mis empleados. Algunos meses incluso llegué a pagarles de mi propio bolsillo porque no había otra forma. Sé que mi hija sufrió debido a nuestra situación financiera. Tuvo que trabajar en 2 empleos para pagar su matrícula, y aún así, tuvo que pedir un préstamo estudiantil porque simplemente no podíamos cubrirlo todo. No es que no me sintiera mal, y ella se aseguró de que lo hiciera. Mi hija me recordaba mis fallos a menudo, y a veces incluso hacía comentarios sarcásticos sobre mí en público. Una gran parte de la razón por la que había estado ahorrando dinero para ella y mis nietos, era para compensar de alguna manera lo que pasó en el pasado. Pero ahora, ya no siento que sea necesario. Ya he sufrido lo suficiente, y he pagado suficiente, no económicamente, sino con mi cordura y dignidad. En los últimos años, a medida que ella se volvió más distante tras casarse con su esposo y relacionarse con su familia política, hice todo lo posible por mantener el contacto con ella. Me disculpaba después de cada pelea, intentaba arreglar las cosas y tragaba mi orgullo para ser parte de su vida, sin importar cómo me tratará. Pero ya no puedo seguir haciendo eso. Me estoy haciendo mayor, y a veces siento que los hijos no entienden por lo que hacen pasar a sus padres. No creo que mi hija lo entienda, y tampoco creo que le importe. Si le importara, habría intentado comunicarse antes de que las cosas llegaran a este punto. No lo hizo. Me lastimó, y ni siquiera intentó acercarse hasta que se dio cuenta de que estaba regalando su herencia a otros familiares. Eso fue lo que tuvo que pasar para que intentara ponerse en contacto con su propio padre y tratar de enmendar las cosas. Si eso no hubiera ocurrido, dudo mucho que hubiera intentado contactarme o disculparse, y eso es lo que más duele. No es que me alegre dejarla fuera de mi vida o saber que quizás no vea a mis nietos por mucho tiempo si depende de ella. Pero es algo que tiene que hacerse. No puede faltarme el respeto constantemente, tratarnos a mí y a mi esposa como si fuéramos alfombras, y esperar que sigamos ahí para ella. Así que le he dicho a mi esposa que entiendo que ella también se siente herida, y yo también, pero, por ahora, es más importante que nos defendamos a nosotros mismos. En los últimos días, mi esposa y yo hemos discutido mucho sobre esto. Sin embargo, ahora estamos en un punto donde ella ha decidido darme el tratamiento de silencio. En el fondo, sé que entiende por qué estoy haciendo esto. Por mucho que discuta conmigo, también ha dejado de responderle a nuestra hija. Sé que, en el fondo, está de mi lado, y estoy extremadamente agradecido por su apoyo. Con respecto al dinero que había estado ahorrando en los últimos años, es una cantidad significativa. Ya he regalado alrededor del 30% a mis otros nietos, y el resto planeo reinvertirlo en mi negocio mientras también lo divido para el uso personal de mi esposa y mío. Ya he dicho antes que me gusta vivir de manera frugal, y mi esposa también. No somos extravagantes en cuanto a nuestro estilo de vida, pero creo que ya es hora de que nos demos algunos gustos. Desde la difícil etapa financiera que vivimos cuando nuestra hija estaba en la universidad, ambos nos volvimos extremadamente cautelosos con el dinero y con ahorrar para el futuro. Pero en algún punto dejamos de divertirnos por miedo a gastar todo nuestro dinero y volver a preocuparnos por las finanzas. Aunque nunca hemos sido indisciplinados financieramente, no queríamos revivir esos tiempos difíciles. Admito que hemos sido paranoicos con el dinero.
Mirando hacia atrás, aparte de los regalos para nuestra hija y nietos, casi no hemos tenido gastos significativos o compras importantes para nosotros. Ahora, sin embargo, creo que es hora de disfrutar un poco. Con eso en mente, he empezado a planear unas vacaciones a un destino exótico. Va a ser una sorpresa para mi esposa, y estoy seguro de que, por muy molesta que esté conmigo ahora, eventualmente me perdonará, especialmente cuando se entere de lo que he planeado para ella. Estoy realmente emocionado. Bueno, eso es todo por ahora. Muchas gracias por leer y por ser tan amables conmigo aquí, realmente significa mucho. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde que mi esposa y yo comenzamos a ignorar a nuestra hija. En los últimos días, ella también dejó de intentar comunicarse con mi esposa. Creo que estaba rindiéndose, y pensé que eso era lo mejor. Mi esposa y yo hemos hablado largo y tendido sobre la situación, y he podido explicarle mi perspectiva. Ella ahora comprende mi punto de vista, e incluso me pidió disculpas por haberse molestado conmigo inicialmente. Yo también entendí sus sentimientos, así que lo resolvimos. Las cosas habían ido bien desde entonces. Una vez que los mensajes y llamadas cesaron, mi esposa también comenzó a sentirse menos culpable por toda la situación. Sin embargo, hoy sucedieron ciertos eventos y ninguno de los dos sabe cómo sentirse al respecto. Como era fin de semana, ambos estábamos en casa, planeando nuestras vacaciones para el próximo mes. Por la tarde, sonó el timbre. Cuando miramos por la ventana, vimos a mi hija y a nuestros nietos afuera. Naturalmente, entenderán por qué esta era una situación muy delicada. Si hubiera sido solo mi hija, no habría tenido dudas, la habría ignorado por completo. Pero, desafortunadamente, venía con los niños, y por mucho que esté molesto con mi hija, nunca podría ser indiferente hacia ellos. Tampoco creo que quiera serlo. Abrí la puerta de inmediato y dejé entrar a los niños. Estaban genuinamente felices de vernos, ya que había pasado mucho tiempo, y tanto mi esposa como yo casi rompimos a llorar. Sin embargo, todavía tenía algo que discutir con mi hija. Le pedí a mi esposa que llevara a los niños a otra habitación para que mi hija y yo pudiéramos hablar en privado. No quería que ocurriera ningún drama frente a los nietos. Una vez que los niños estuvieron fuera de alcance, confronté a mi hija sobre lo que estaba intentando hacer. Estaba bastante seguro de que estaba usando a sus hijos como una forma de hablar conmigo, porque sabía que no podría ignorarlos. Sin embargo, ella lo negó completamente. Me dijo que no estaba haciendo nada de eso y que los había traído porque habían estado extrañándonos mucho y seguían pidiendo vernos. Dijo que no es el tipo de madre que usaría a sus hijos para algo así. Insistió en que no era tan mezquina y agregó que era desalentador que yo siquiera pensara eso de ella. Me dijo que, como padre, yo debería saber qué tipo de persona es. Por un par de segundos, me sentí realmente mal por haberla acusado de algo así. Al final del día, ella también tiene hijos, y si yo estuviera en su lugar, probablemente no me gustaría que me acusaran de algo así, especialmente si no era lo que estaba intentando hacer. Estuve a punto de disculparme con ella, pero luego recordé lo que había pasado antes. Me di cuenta de que era natural que tuviera mis dudas, así que no pedí disculpas. En su lugar, le dije que estaba muy escéptico sobre sus motivos. Le recordé que, en el pasado, se había puesto en contacto conmigo para disculparse por su comportamiento, solo porque se dio cuenta de que estaba regalando su herencia, y quería que la guardara para ella. Después de algo así, creo que tengo derecho a ser desconfiado. Ella no pareció inmutarse por lo que dije. Simplemente me dijo que solo estaba allí porque los niños querían vernos y que, aparte de eso, no tenía mucho que decirnos. Según ella, ya habíamos arruinado nuestra relación hasta un punto sin retorno. Dijo que había hablado con su esposo y sus suegros, y todos pensaban que yo estaba siendo muy mezquino. Eso era todo lo que le importaba, que las personas que realmente la aman estaban de su lado. Había mucho que quería decir sobre su esposo y sus suegros, pero me mordí la lengua. No quería pelear con ella, especialmente no mientras los niños estaban cerca. Pero ella seguía presionando. Me dijo que tanto mi esposa como yo habíamos fracasado como padres y que, en este punto de su vida, no tenía interés en reconstruir nuestra relación. Afirmó que había intentado disculparse cuando se dio cuenta de lo herido que estaba, después de que comencé a regalar su herencia. Pero luego se dio cuenta de que ya tenía a sus suegros para contar con ellos y que no nos necesitaba más. Dijo que era mucho más feliz sin nosotros. Entonces dejó caer una bomba. Me dijo que esta era una de las últimas veces que traería a sus hijos a vernos. Explicó que estaba tratando de acostumbrarlos a estar lejos de nosotros. La única razón por la que había accedido hoy era porque habían estado suplicando y haciendo berrinches para vernos, así que lo permitió una última vez en circunstancias normales. De ahora en adelante, si queríamos verlos, tendríamos que contactarla y acordar reunirnos en otro lugar. Dijo que ya no los dejaría con nosotros, que o bien su esposo o la niñera se encargarían de eso. Ella dijo que no quería volver a vernos, pero que tampoco pensaba que fuera justo impedir que los niños nos vieran.
Una vez que fueran lo suficientemente mayores, dijo que les contaría la verdad, entre comillas, sobre nosotros y luego dejaría que ellos decidieran por sí mismos si querían seguir viéndonos. No supe qué decirle, simplemente me quedé callado. Un par de minutos después, me fui a la otra habitación para jugar con mis nietos, además de distraerme de todo lo que ella había dicho sobre los cambios que se avecinan. Aproximadamente una hora después, cuando se fue con los niños, le conté todo a mi esposa. Ambos terminamos llorando, no porque de repente quisiéramos perdonar a nuestra hija, sino porque la situación ha llegado a un punto tan malo que ni siquiera quiere que los nietos nos visiten en casa. Es difícil imaginar ver a nuestros nietos solo en restaurantes y cafeterías. Además, el hecho de que ella ya no quiera traerlos personalmente y que, en su lugar, envíe a su esposo o a una niñera, me resulta bastante insultante. Pero, al final del día, esto era lo que iba a pasar. Era inevitable, y lo hemos aceptado porque, en realidad, no tenemos otra opción. De hecho, nos consideramos afortunados de que, al menos, haya dicho que aún podemos ver a nuestros nietos. No creo que esté haciendo esto por nuestro bien, claro está. Es posible que, en unos años, les cuente cosas negativas sobre nosotros, y que ellos decidan no vernos más. Pero hasta entonces, vamos a aprovechar al máximo el tiempo que podamos pasar con ellos. Si hay algo que sé sobre los niños, es que son curiosos. Estoy bastante seguro de que, incluso si ella les cuenta muchas tonterías sobre nosotros, eventualmente querrán descubrir la verdad por sí mismos. En ese sentido, me siento tranquilo. Estoy convencido de que mis nietos no van a creer ciegamente todo lo que su madre diga sobre nosotros. La conclusión es que, aunque mi esposa y yo tenemos sentimientos muy encontrados sobre lo que ocurrió hoy y todo lo que dijo nuestra hija, vamos a mantenernos firmes en nuestra decisión. No tenemos que perdonarla si no queremos, y estamos listos para aceptar las consecuencias de ello. Por supuesto, va a ser extraño y triste ver a nuestros nietos con menos frecuencia y en circunstancias tan diferentes. Pero al menos aún podemos verlos, y eso es una de las pocas esperanzas a las que nos aferramos en esta situación. Por otro lado, seguimos adelante con nuestros planes de vacaciones el próximo mes, y estoy realmente agradecido de que lo hagamos. Después de todo lo que ha pasado, creo que realmente necesitamos una distracción para liberar algo de tensión. Como siempre, gracias por leer. Actualización 3. Han pasado 4 semanas desde mi última actualización, y actualmente mi esposa y yo estamos de vacaciones en Grecia. Al principio, planeábamos algo más económico y cercano a casa. Pero luego nos dimos cuenta de que hacía muchísimo tiempo que no tomábamos unas vacaciones de verdad, así que decidimos hacerlo a lo grande. Nos hemos estado divirtiendo mucho, llevamos 3 días aquí, y aún nos quedan 4 por disfrutar. Por supuesto, el hecho de que lo estemos pasando bien no le sienta bien a nadie en la nueva familia de mi hija. Hace un par de horas, recibí una llamada de mi yerno. A diferencia de mi hija, no había bloqueado su número porque rara vez me contacta, y pensé que si lo hacía, sería por algo urgente. Cuando llamó, asumí que se trataba de una emergencia médica, o Dios no lo quiera, algo peor. Así que mi esposa y yo atendimos la llamada de inmediato. Sin embargo, en lugar de mi yerno, eran sus padres al otro lado de la línea. Empezaron a hacer preguntas sobre dónde estábamos, por qué no habíamos contactado a mi hija y por qué no habíamos visto a los nietos en las últimas semanas. Les dije que estábamos en Grecia, y les expliqué que no habíamos contactado a mi hija porque habíamos estado ocupados. Estábamos a punto de colgar, ya que estaba claro que no tenían nada urgente o importante que decir, pero entonces comenzaron a regañarnos y a avergonzarnos por estar de vacaciones, especialmente cuando, según ellos, nuestra familia estaba pasando por un momento tan difícil. Nos acusaron de fallar como padres porque no nos importaba lo que nuestra hija estaba atravesando. Afirmaron que ella había estado muy molesta durante las últimas semanas, y que ni siquiera nos habíamos molestado en preocuparnos por ella. Obviamente, no me iba a quedar escuchando lo que tenían que decir sin decirle mi parte de la historia. Así que comencé a relatarles por qué ella estaba atravesando sola todo esto y por qué estaba tan molesta. Pero como era de esperarse, no les importó. La versión de mi hija pesaba más, y no sé por qué pensaba que contarles lo que sucedió iba a ser una diferencia. Básicamente nunca les gusté, así que no iba a convencer a nadie de esa familia. Siguieron despotricando, pero no tenía ningún interés en escuchar. Les colgué a mitad de una frase y bloqueé el número de inmediato. Fue extremadamente molesto porque seguían fingiendo que mi hija era la víctima en todo esto. Pero, en lo que a mí respecta, ella inició todo. Todavía recuerdo cada cosa hiriente que me dijo durante la primera pelea que marcó el comienzo de todo esto. Me dijo que ya no nos consideraba abuelos de sus hijos. Después de eso, ¿por qué una persona con algo de respeto propio la perdonaría, especialmente cuando su disculpa ni siquiera fue genuina? Solo me contactó para disculparse porque quería dinero, eso es todo. A pesar de todo esto, de alguna manera ella sigue siendo la víctima, y yo soy el villano. Bueno, que así sea. Ya no siento pena por nada, y en este punto, mi esposa tampoco.
A lo largo de nuestras vidas, siempre hemos tratado de ser buenos padres, incluso en las circunstancias más difíciles. Pero si a ella no le importa eso, entonces aquí se acaba todo. Ella ya no es una niña. No le debemos nada, y tampoco nos debe nada a nosotros, como ha dejado muy claro. Actualización 4. Regresamos de nuestras vacaciones hace un par de días y hoy decidimos llamar a nuestra hija para hablar con ella. No apreciamos las cosas que se nos dijeron mientras estábamos de vacaciones. Lo que sea que esté pasando entre nosotros es un asunto personal, y no creemos que sus suegros estén lo suficientemente cerca de nosotros como para estar comentando sobre nada, incluso si son cercanos a ella. Mi esposa la llamó y le dijo que no nos gustó nada la llamada de sus suegros. También dejó en claro que, a partir de ahora, si quiere que los nietos nos vean, tendrá que llamarnos, venir a nuestra casa y dejarlos allí. Esa será la única manera de que suceda. No vamos a seguir acatando sus reglas, porque, al final del día, fue ella quien nos insultó y humilló primero. Ya hemos tenido suficiente de eso. Sin embargo, si nos importan nuestros nietos, y por eso estamos dispuestos a seguir viéndolos. A pesar de todo, no dejaremos que nuestros problemas con ella afecten nuestra relación con ellos. Sorprendentemente, ella no dijo mucho. Pensé que iba a pelear con nosotros, pero simplemente dijo que estaba de acuerdo. Aunque agregó que solo dejaría a los niños si específicamente pedían vernos. Si queríamos verlos, tendríamos que hacer nuestros propios arreglos. Nos pareció algo razonable. Sabemos que solo seguimos en contacto por el bien de los nietos. Ellos nos aman, y nosotros también los amamos. Por esa razón, todavía tendremos que hablar ocasionalmente, pero aparte de eso, estamos listos para dar por cerrado este capítulo, y estoy agradecido por ello. Actualización 5. Han pasado aproximadamente 4 años desde la última vez que hice una publicación, al menos relacionada con mis nietos y mi hija. Si revisan mi perfil, hay publicaciones, pero están relacionadas con otras cosas. Principalmente con viajes y actividades que hacemos las personas retiradas, que es a lo que me he dedicado desde hace tiempo. Para actualizarlos sobre lo que ha ocurrido en mi vida durante este tiempo, debo decirles que he vendido la empresa y me he retirado completamente. La vida sin el trabajo se siente un poco vacía, pero no me quejo del tiempo libre que tengo ahora para viajar y hacer otras cosas. Básicamente, me he dedicado a usar mi dinero para disfrutar los años que me quedan. En cuanto a mi hija, poco ha cambiado en este tiempo. Seguimos sin tener una relación normal de padres e hija, pero al menos ya no me importa. Para que se hagan una idea de la relación que tenemos ahora, solo puedo decir que sabemos que se ha divorciado de su esposo, pero no conocemos los motivos ni ningún detalle sobre ella. Ella no se ha acercado a nosotros, y nos parece bien. No creemos que ese acercamiento hubiera sido sincero de todas formas. Lo poco que sabemos es gracias a nuestros nietos, que ya están entrando en la adolescencia. Ahora pueden comprender más cosas, y hemos hablado con ellos sobre lo que sucedió con su madre. Al menos les hemos dado nuestra versión. Sabemos que mi hija puede intentar envenenarles la cabeza, pero lo cierto es que ellos han querido pasar tiempo con nosotros todos estos años. Hace unos meses incluso los llevamos de vacaciones en uno de nuestros viajes. Eso es lo positivo de todo este drama familiar, al menos nuestra relación con nuestros nietos no se ha visto afectada de forma significativa. Claro, no es una relación normal, en la que mi hija viene a pasar el Día de Acción de Gracias o la Navidad con nosotros y los niños. Pero al menos no hemos tenido que comprar acceso a ellos. Porque sí, eso es lo que mi hija quería, que le diera dinero para dejarnos verlos. Sin embargo, mis nietos nos han elegido y han decidido pasar tiempo con sus abuelos, así que eso es más que suficiente para nosotros. Suelen venir, vemos alguna película, vamos a jugar minigolf o se entretienen con el perro que adopté. Esa es otra de las ventajas de estar retirado, tener tiempo para cuidar una mascota y dar largos paseos por el vecindario con él. Por lo que nos cuentan nuestros nietos, papá ha sido malo con mamá. Aunque no sé si esa historia es del todo cierta. Conociendo a mi hija, no me sorprendería que fuera otra de sus mentiras para quedar bien ante los ojos de los demás. Como leerán, ha pasado mucho, y al mismo tiempo, poco ha cambiado. Espero que todos ustedes estén bien, ya que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que hablamos aquí. Edición, lo poco que he indagado sobre el divorcio de mi hija, ya que muchos han sugerido que alguien podría haber sido infiel, especialmente mi hija, es que no ha sucedido nada de eso. Simplemente, la relación se ha desgastado y han decidido divorciarse. Aunque no sé si eso es lo que quería mi hija después de todo, y por eso está tan vengativa con su ex.